En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos y se soltó la traba de la lengua. Estimados feligreses, nos encontramos en el 11º domingo después de Pentecostés. Y en la epístola de hoy nos dice San Pablo, porque yo los transmití en primer lugar lo que también yo recibí. En otras palabras, San Pablo recibió y transmitió la fe verdadera revelada por Cristo. Ahora en el Evangelio de hoy, nuestro Señor sana a un sordo mudo. Nuestro Señor le metió los dedos en los oídos y con la saliva, como dijo el Evangelio, le tocó la lengua al sordo mudo. Entonces nuestro Señor miró hacia el cielo y dijo, Efeta. Al instante fue completamente sanado, y este milagro obrado por nuestro Señor comprobó su divinidad y aumenta nuestra fe en Él y en todo lo que Cristo ha revelado. Vemos estos mismos gestos y la misma palabra, éfeta en latín, porque en español no sé a dónde está el acento, yo no soy españolista. Éfetas en latín. Y dentro del rito tradicional del bautismo se dice esa misma palabra. Incluso el sacerdote toca los oídos del niño con saliva, diciendo, éfeta, al primero al derecho y luego a la izquierda, imitando los gestos de nuestro Señor. Y al instante el niño dejará de ser espiritualmente sordo y estará dispuesto, capaz, para conocer la fe verdadera, que aprenderá por medio del oír. Ahora es necesario definir lo que es la fe, porque, ¿verdad? En la formación tradicional de un sacerdote católico, con la filosofía de San Tomás de Aquino, se requiere siempre definir los términos. Porque ¿qué hace el modernista? Por más que no le guste la gente que hable las cosas como son, el modernista juega con las palabras y a las palabras les da otros sentidos para que cuando se digan esas palabras, un católico verdadero la entiende de tal manera, pero el modernista y la gente mundana la entienden de otra. Por eso es siempre necesario definir los términos, definir las palabras. Y ahora volvemos para atrás al punto. ¿Qué es la fe? ¿Qué quiere decir fe? ¿Qué es eso? La fe es aquella virtud del intelecto que nos hace capaces de entender, de creer todo lo que Cristo ha revelado. Es una virtud del intelecto, no de la voluntad, no de los sentimientos, de el intelecto. Entonces, lo que sucede, que los sentidos absorben la realidad y luego el intelecto la reconoce y la comprende. Entonces, otra definición es la voluntad, la fe es cuando la voluntad es impulsada por la gracia
Y en cambio, la voluntad mueve al intelecto y entonces el intelecto comprende esas verdades. Entonces, quizás ya saben para dónde voy. Es necesario entender que es el intelecto que comprende las verdades, estimados feligreses. Las verdades de la fe son comprendidas por el intelecto, no por la emoción, no por los sentimientos, no por el sentirse bonito, por las palabras del sermón. Porque las emociones van y vienen. Las emociones suben y bajan. Las emociones nos pueden traicionar. Francamente. Pero las verdades de la fe, la verdad permanece inmutable. ¿Qué es inmutable? Que es algo fijo, que nunca cambia. Por ejemplo, Dios es inmutable. Dios nunca cambia, porque es perfecto. Entonces Dios es perfecto. No tiene que cambiar porque Él no comete errores. Él no juzga las cosas mal equivocándose. Eso es absurdo. Pero ¿qué dice el modernista? Que Dios va cambiando y las doctrinas van cambiando porque Dios es un Dios de cambios, un Dios de sorpresas. Acuérdense quién dijo eso. Y eso es ridículo. Ridículo que un católico hable de tal manera. Dios es la perfección, es perfecto. En Él no hay error, lo sabe todo. Presente, pasado, futuro, desde todos los siglos. In secula seculorum. Amén. Dios lo sabe todo. Nunca se ha equivocado, nunca se equivocará. Permanece igual. Es inmutable. Entonces, lo que Dios ha revelado, las doctrinas que Dios ha revelado, que Cristo nos reveló, la reveló a los apóstoles, son inmutables. Entonces, los modernistas que se bajen de su tren porque van mal en un rumbo, por un rumbo que no es católico. Las doctrinas no cambian. Y bueno, también pues vemos, y ahí sale la estrella, pues la verdad es la verdad, y lo siento mucho. Por eso en la iglesia moderna se acostumbra a animar a los feligreses con la música, muy sentimental, con los sermones que le hacen a uno sentirse bonito por dentro. Sin embargo, que están vacíos de doctrina. ¿Cómo vamos a llegar al cielo, estimados feligreses, si no conocemos la fe? ¿Cómo vamos a ir al cielo? ¿Cómo vamos a salvar nuestras almas? Porque los sentimientos bonitos no nos van a salvar. Las palabras vacías que le entregan los padres modernistas a la pobre gente modernista no los instruyen nada. Cero. Y yo lo digo por experiencia, porque yo trabajé por la iglesia moderna. Como organista no hallaba trabajo en cualquier lugar. Y era o trabajo de organista y de maestro con los modernos, o trabajo con los protestantes, pues mejor escogí los modernos.
¿Y qué escuchaban los sermones de los diáconos? Yo, cuando madrugo, me levanto y le llevo café a mi mujer. Y yo le dije a ese diácono, que en paz descanse. Yo le dije, ¿y eso cómo va a ayudar al pueblo a salvar su alma? Lo que el pueblo ocupa es la doctrina. La doctrina. Bueno, pues así estamos. Igual los protestantes, los evangélicos, que bailan en las iglesias sintiendo bonito, porque según ellos tienen los dones carismáticos, pero es pura emoción, sentimentalismo, sin nada de qué, sin nada de doctrina. Y la poca que tienen los protestantes está errónea, está invadida de errores. Y repito, la fe se comprende por el intelecto. Y las emociones y el sentimentalismo no tienen nada que ver con la fe. Ahora San Pablo dice en los Romanos, ergo fides ex auditu autem per verbum Christi. Por lo tanto, la fe viene del oír, y el oír por la predicación de la palabra de Cristo. Es muy importante, estimados feligreses, entender que la fe se aprende por el oír, no con la Biblia debajo del sobaco. Como los protestantes, se aprende la fe por el oír. ¿Cómo aprendieron los apóstoles la fe? Nuestro Señor no llevaba la Biblia debajo de su sobaco y leen de los párrafos y capítulos y que para allá y para acá, y hermana para acá y hermano para acá. Les enseñó en los sermones por las palabras. Y los apóstoles y lo mismo hicieron. Instruyeron a tantos conversos, a tantos que se convirtieron por medio de las palabras, no por leerles párrafos de la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a comprender las verdades de la fe si estamos espiritualmente sordos y mudos por el veneno del modernismo, de la falta de doctrina, de la introducción de nuevas doctrinas, como se encuentra en la iglesia modernista? Estos pobres en el modernismo están espiritualmente sordos y mudos, así como un niño antes de bautizarlo. Después de que el niño es bautizado, el tiempo va aprendiendo la verdadera fe por oírla. La oyen los niños que en los sermones, en las clases de doctrina y por los mismos labios de sus padres. ¿Cuántos de nosotros no aprendimos nuestra fe, nuestra santa religión, por medio de escuchar a nuestros padres? Es la realidad. Entonces, sin embargo, un modernista es bautizado con el rito nuevo y nunca aprende la fe verdadera y la doctrina verdaderamente católica porque nunca la ha conocido en su desarrollo dentro del modernismo. Y no es que los esté atacando, no es por culpa de ellos, es por culpa de esta apostasía en que nos encontramos. Hay mucha gente que se cree católica dentro del modernismo, pero no saben que tienen otras doctrinas. Es otra religión.
Y ellos piensan que están en la católica, pero nunca han escuchado la doctrina verdaderamente católica. No conocen la misa verdadera, la tradicional. Todo lo que conocen es lo moderno, lo moderno, lo moderno, y cómo van a entender las cosas bien, las verdades de la fe, si están dentro de algo que es otra religión que se nombra católica. Igual, ¿cómo vamos a escuchar la fe verdadera si no hay quien nos las predique? Dijo nuestro Señor, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso se ocupan muchos más sacerdotes católicos, no modernos, para que prediquen la fe que Cristo nos ha revelado, para que las almas sean salvadas. Pero ¿cómo vamos a escuchar la fe predicada por medio de los sacerdotes modernistas que están formados en la energía del modernismo? Un buen sacerdote católico tiene que estar formado dentro del escolasticismo clásico y místico de la Iglesia Católica. Tomístico. El escolasticismo clásico y tomístico de la Iglesia, que es de San Tomás de Aquino. ¿Por qué es necesario ser formado en el escolasticismo de San Tomás de Aquino? Y sencillamente porque la filosofía de San Tomás de Aquino se presta para enseñar las verdades de nuestra fe, ojo, con claridad y precisión, que no tiene la iglesia modernista. La precisión de doctrina, la claridad de doctrina, no la tienen. Uno cree en una cosa, otro cree en otra cosa, y es un disparate, porque así está construida la iglesia moderna. Eliminaron la filosofía de Santo Tomás de Aquino con ese propósito, para que se derrumbara la teología, para que se derrumbara la fe, la doctrina. Eso lo cumplió muy bien. Eliminar la filosofía de Santo Tomás de Aquino, introducir otras filosofías que vienen terminando en dejando uno tan revuelto que no saben si creen en Dios o no. Esa es la filosofía nueva. Y de eso están invadidos, inundados los sacerdotes modernistas. ¿Y cómo les van a predicar la fe verdadera de tal manera? ¿Cómo? Si no tienen el arsenal, no tienen las herramientas para hacerlo, Dios mío de mi vida. No las tienen, son incapaces. ¿Y qué pasa cuando un sacerdote modernista se convierte del modernismo y se convierte en la tradición? Porque ha sucedido y sucede y seguirá sucediendo. Entre más estudien los sacerdotes modernistas la historia, la doctrina católica verdadera. ¿Y qué sucede? De tan mala que está la formación, de tan deficiente que está la filosofía, de tan errónea que está la teología que tienen, la poca que tienen, los tienen que empezar desde cero, otra vez en el seminario, desde cero. Tienen más conocimiento de la formación, yo creo, los acólitos tienen más conocimiento de la fe verdadera, de la filosofía de San Tomás, de la teología de San Tomás, de lo que tiene el Padre moderno, no por echarle, pero así está la situación, estimados feligreses. Por eso la gente está confundida, por eso tienen la fe tan apagada, porque no hay nadie que se las predique.
Y bueno, entonces volvemos para atrás al punto original. La fe se aprende por el oír y entonces el intelecto comprende las verdades de la fe. Por eso es muy importante formar a los sacerdotes correctamente. Y es necesario la formación clásica de San Tomás de Aquino y la predicación de la fe verdadera con todas sus doctrinas verdaderas. Ahora también, ¿cómo puede un sacerdote decir predicar la fe si no ha sido mandado? Acordemos las palabras de nuestro Señor: id a todas las naciones y bautizarlas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras hacen referencia a la gran comisión de nuestro Señor que le confió a sus apóstoles. O sea, que fueran como misioneros, que fueran de misioneros a todos los 4 rincones del mundo, a bautizar a todos y convertirlos a la fe verdadera. Por esta razón fueron los apóstoles hasta los fines del mundo, dando testimonio de la verdad, de la fe verdadera, y todos terminaron en martirio, excepto San Juan, el apóstol del Sagrado Corazón. Fue el único que no terminó en martirio. Murió ya de hombre mayor. Entonces, ahora, ¿quién nos predicará la fe verdadera de Cristo si la iglesia modernista no está mandando a nadie? ¿Cómo me atrevo a decir tal cosa? Y es sencillamente, estimados feligreses, porque el segundo concilio del Vaticano eliminó el espíritu verdaderamente misionero de la iglesia. El espíritu misionero ya no existe en la iglesia moderna, no existe, aléguenme. Entonces, ahora los misioneros modernistas, en lugar de ayudar a las almas a convertirse, las almas paganas, en lugar de ayudarlas a convertirse del error, se ponen a dialogar con ellas. A dialogar. Sin ningún propósito de que hay una religión verdadera y si no perteneces a ella, no te vas a salvar. Punto. Entonces, ¿cómo se van a convertir si los sacerdotes modernistas no predican la verdad y les dicen que se pueden salvar en sus religiones falsas? Y les voy a decir algo, ya hay ustedes. Pero Madre Teresa, muy al principio, Madre Teresa de Calcuta, bautizaba a los hindús. Y un periodista empezó a reportar que estaba obrando esas obras de caridad con el propósito de convertir a los hindús. Y pronto dejó de bautizar a los hindús moribundos para quedar bien con los periodistas, para quedar bien con el mundo, para quedar bien con el Vaticano modernista. Acuérdense, ¿qué dijo Francisco? Que no deberíamos de proselytize, como se diga en español, es decir, tratar de convertir a los demás a la religión verdadera, que no debemos de hacer eso. ¿Cuál papa católico habla de tal manera? ¿Cuál? Entonces, como la iglesia está en una apostasía tan tremenda, son pocos los sacerdotes católicos que predican la verdadera fe católica. Y por eso ocupamos muchas vocaciones para el sacerdocio verdaderamente católico.
Porque si tienen la vocación, varones, si tienen la vocación y no la siguen por mamá, por papá, por trabajo, por carrera, por novia, lo que sea, va a ser casi imposible que salven sus almas. Porque al ser generosos ustedes con sus vidas y dárselas a Dios, aunque sea una vida del sacerdocio sacrificada, pero vemos a Cristo en la cruz que se sacrificó y el sacerdote sigue ese ejemplo, ese papel en esta tierra. Un sacerdote que no sufre, que no se sacrifica, va muy mal. Pero hay almas que se van a salvar por su bondad, generosidad. Y si faltan a la generosidad y no le corresponden a Dios, hay almas que se van a condenar por sus culpas. Punto. Por el egoísmo. Hay almas que se van a condenar. Hay almas que Dios ha destinado que ustedes las salven como sacerdotes. Ahora pónganme en excusas para ingresar al seminario, sabiendo estas realidades, porque excusas no hay. Lo que no hay, lo que debe de haber es voluntad, y tampoco hay la voluntad. Y bueno, porque la triste verdad es que los sacerdotes modernistas están, ¿cómo les diré?, inundados en el espíritu del comunismo. Uno se puede salvar en cualquier religión, según la religión modernista. ¿Qué dijo Francisco? Y ha dicho cosas semejantes de León 1:4, que todas las religiones son camino hacia Dios. Eso no enseñó Cristo. ¿Qué le dijo Cristo a San Pedro? Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Ahí está muy claro. Entonces, tenemos que pedirle mucho a Dios y a la Virgen que nos manden sacerdotes tradicionales, que Dios nos mande sacerdotes que nos prediquen la fe verdadera para que más almas se salven. Y hay que pedir mucho por los sacerdotes, los verdaderamente católicos, porque somos los más atacados, somos los más despreciados, los más odiados. ¿Por qué? Porque hablamos con la verdad, decimos la verdad, desenmascaramos lo que está haciendo la iglesia moderna, en lo que está metido la iglesia moderna, que es la nueva orden mundial. Es lo que es todo eso. ¿Y qué es la misa nueva? Es la abominación de la desolación. Pero ¿qué pasa? El momento que por ejemplo, no se me va a olvidar, perdónenme, pero la vez que estaba en Canadá con ese padrecito cubano y no pude venir a dar misa por un mes, los feligreses que tenían ese entonces, ¿qué hicieron? Mayor parte de todos se regresaron a la abominación de la desolación. Eso no pide Dios, eso no decreta Dios, que cuando no se puede asistir al culto verdadero, al culto que lo agrada, que vamos a ir corriendo al culto que lo desagrada, al culto que está fuera de su cuerpo místico. Es como que, voy a ir a la iglesia anglicana, episcopaliana para cumplir con mi deber dominical, porque no hay misa tradicional. Eso es absurdo. Tienen otras doctrinas en el modernismo, otros ritos, otras misas, otra religión. No tenemos ningunos negocios estar yendo para allá, ningunos. Cero. Solo si quieran perder su fe, pues vamos, denle vuelo. Si quieren perder su fe, si quieren envenenar su fe, a todo dar. Pero si la quieren preservar, tienen que ser leales. Tienen que hacer la decisión, porque no pueden estar con un pie en la verdad y el otro en el error y decir, me voy a salvar, voy a preservar mi fe, porque no, se tiene que hacer la decisión. Y nunca se me olvida una señora que ya no viene aquí, que decía, padre, lo vamos a seguir hasta una cueva.
si es necesario, y fue la primera en retirarse. Pero la cosa es que a veces aquí las cosas no son, ¿verdad?, ideal. Por la apostasía estamos en esta situación. Pero no quiere decir que por eso vamos a huir, porque lo externo no está perfecto y bonito, porque no es basílica. Se hace lo que puede. Vamos a asistir a la Santa Misa Católica y ni modo, ¿verdad? No es una situación ideal. Estamos como los cristeros, se ha vuelto a repetir la historia. Que los voy a recordar. ¿Qué hizo el gobierno masónico federal? Cerró las iglesias, sacaron a los padres y a las monjas y a todos los católicos fuera. ¿Y qué tuvo que hacer la gente? Y así nos han sacado los modernistas. Nos han sacado de nuestras propias iglesias católicas y dicen que son católicos, pero de católico tienen cero. ¿Y qué tenemos que hacer? Como los cristeros, las misas clandestinas en casas. ¿Qué hacían los cristeros? Las misas en campo. Porque no había más. ¿El seminario a dónde? En las sierras. En las sierras. Educaban a los muchachos para que se ordenaran sacerdotes. Y en esa situación estamos. No hay dinero. Son pocos los que mantienen la fe. Y hay muchos que son traidores en la iglesia moderna. Así como el Valentín de la Sierra, que mandaba un buen número de soldados cristeros. Y no lo agarraban. Pero fue una señora de su mismo pueblo que lo echó de cabeza. Y así pasa a veces. Son los mismos, a veces, nosotros mismos, que sabotajeamos las cosas, para que las sabotajeamos y por eso nos atoramos. Es mucho hablar y argumentar con los que no están en esta capilla, que ya francamente, a pesar de que ni salgo, mi reputación está desgraciada por la cantidad de argumentaciones y comentarios. Boca cerrada no entra mosca. Porque vean, ahí está mi hermana de testigo. Allá en San Luis, en su casa, una pareja, sus compadres le dijeron, hay un padre allá en Somerton que no está aprobado, que ya saben de mí hasta por el otro lado del puente, por los comentarios que han salido de gente que asista en esta capilla o gente que asistía en esta capilla. Hay que no saber, ya que estamos como estamos por la situación en la iglesia, hay que no sabotajear las cosas más. No tenemos ningunos negocios estar argumentando con la gente. Dejen la gente moderna. Ellos no van a cambiar, excepto por una gracia especial y que ellos correspondan. Lo único que puede hacer es pedir uno por ellos, que Dios les otorgue la gracia y que los ayude a aceptarla. Porque yo les digo, la situación en la iglesia, que es la situación de apostasía, todo lo que ha profetizado la Virgen de la Salet, la Virgen de Fátima, ¿verdad? Como les he dicho 1000 veces, estamos viviendo el tercer secreto. Esto es lo que es. Pero no todos pueden aceptar esa realidad. Es la verdad, no todos. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos a alegar. Miren, a mí no me tienen que defender. Y a la tradición, ¿verdad? Es mejor no ponerse a alegar para defender. La verdad sola se va a defender. Sola. Y francamente, a Dios le tocará juzgar mi causa. Porque acuérdense, hablar mal de un sacerdote, hablar calumnias como lo hace este bonito pueblo de mí, y por el otro lado, en el lado mexicano, sin conocerme y yo sin salir, Dios los castigará, porque es el pecado de sacrilegio, hablar mal de un sacerdote, y yo soy verdadero sacerdote, porque estoy válidamente ordenado, y soy católico, porque tengo la fe católica. Y hablar de un sacerdote verdadero, católico, válidamente,
ordenado, agárrense, porque tarde o temprano Dios les dará una ajustadita de teclas, una sacudida de polvo. A su tiempo, todo a su tiempo. Pero no tienen que andar argumentando, no tienen que andar defendiendo, nada. Dejen este pueblo, déjenlo. Dejen a esa gente, nosotros ya estamos aquí. Hay que construir, edificar lo que tenemos, a levantarlo y no sabotearlo. Porque vean, ha sido la gente que ha venido y salido, que me tienen por las patas de los caballos. Y a mí no me importa. A mí me importa un comino, porque puedo ser como San Antonio María Claret y largarme de aquí y maldecir al pueblo, que me encantaría, porque los masones expulsaron a San Antonio María Claret de Cuba, y San Antonio María Claret maldijo a Cuba, y por eso están ahorita como están, fíjense, invadidos por el comunismo y todo eso, etcétera, 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 y vean cómo están ahorita. Así pudiera ser yo también. No digo que soy un santo, pero soy un sacerdote. Y calumnia tras calumnia tras calumnia por la misma gente que ha venido aquí y están, ay padre, esta es mi iglesia, me dijo una señora y se largó y habla mal de mí y causó que otra señora también se fuera, una señora que respaldaba esta capilla. ¿Y por qué? Mucho pico. Ciérrense los labios. Ábranlos nomás para hablar cosas buenas, hablar de otras cosas, no de la tradición y de la capilla, y para rezar para la conversión de toda la gente que está en tanto error y rezar por los sacerdotes. Porque sí, se han causado muchos problemas y ya por eso las cosas aquí están estancadas. Ya no hay más crecimiento. Pero sí, mucha calumnia en contra de mí. Hasta dicen que no fui al seminario. Qué gente tan ridícula, y que no fui ordenado y que esto y que el otro, que soy presbiteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que no agregarle más, ¿verdad? Más, ¿cómo se dice? Más viento a las llamas. Ya dejan que las llamas mueran. Hay que estar calmaditos, no argumentar con nadie, seguir de frente, darle gracias a Dios que han recibido la gracia de la fe verdadera. Hay que darle gracias a Dios por eso, pero dejar a los demás, dejarlos. Ellos tienen su propio libre albedrío. Déjenlos. Y si quieren hablar mal de mí, no me estén defendiendo. Déjenlos para que Dios los castigue. Francamente, porque de las cosas sagradas no se actúa de tal manera con las cosas sagradas. ¿Verdad? Es como, bueno, tantas cosas que pasaron. Por ejemplo, el Plutarco Elías Calles. Vean cuántos sacerdotes nos mandó a fusilar. Tanta monja, tantos católicos. ¿Ustedes creen que se le iba a escapar a Dios? ¿Que le iba a huir a la justicia de Dios? Murió una muerte horrible. De cáncer, muy dolorosa muerte, porque se echó encima la justicia de Dios. Y no es que Dios no juzga como nosotros, que nos pisan el dedo gordo y ¡pum! Ya nos ponemos a pelear con las dos pistolas. Dios no es así. Dios a su tiempo, y le da tiempo a la gente para que se conviertan. Pero ya cuando están tercos y soberbios en su error, en su pecado, pues Dios ya dice, hasta ahí llegó el corrido, sorry, y pum, llega el castigo. Entonces, con Dios no vamos a jugar, estimados feligreses. Ya que hay sordos mudos que no saben, déjenlos en el modernismo, por ahí nosotros que no actuar como sordomudos tampoco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.